porque ya está con nosotros en la mesa el presidente de OCE, Pablo Ferreri, que vuelve a Dopamina para hablar de estos temas que a mí, ustedes como bien saben, él ahora me ve, dice qué bien que está de pelo, debe estar espectacular el agua, no sabe que es porque me hizo un glaseado increíble, pero que estas motas la pasaron mal. Tuvimos una casi crisis hídrica, pero se sorteó con lluvia y ahora queremos saber cómo seguimos de acá para adelante. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernanda, muy buenos días, Brian. Un placer estar de vuelta acá. Me alegro que el pelo haya vuelto a la normalidad. Sí, costó. Como el resto del sistema hídrico de Montevideo está, por suerte, mucho mejor que hace algunas semanas atrás. ¿Está por la lluvia o por qué? Sí, básicamente por eso. O sea, a ver, empecemos un paso más atrás. OCE tiene, o Uruguay tiene, un rezago de infraestructura en materia de agua potable bastante importante. Sobre todo, yo diría, en el área metropolitana. Hay un conjunto de obras que no se hicieron hace mucho tiempo, no se ha avanzado demasiado en ellas, y hasta que esas obras no queden prontas, recurrentemente la respuesta que se va a poder dar en materia de gestión y de la infraestructura que tenemos no va a permitir sortear eventos como la crisis hídrica que tuvimos este año. Digo esto porque, por poner un ejemplo, hoy las reservas que contamos en el área metropolitana son la de Paso Severino y la de Canelón Grande. Son reservas que tienen 80 millones de metros cúbicos cuando están completas, ¿sí? Nosotros veníamos con déficit de lluvias ya desde septiembre del 25 y comenzamos a usar esas reservas. En el mes de enero, que fue el momento más complejo, si se quiere, porque hubo un solo día que llovió fuerte, que fue el 11 de enero, estaban los suelos muy secos, demoró en escurrir y cuando lo hizo vino con mucha más materia orgánica de lo común, de lo habitual, y eso generó esos días de agua con cierto color. Pero eso también tenía que ver porque nosotros teníamos que ser muy celosos y muy cuidadosos de esas reservas que ya no tenían los 80 millones, tenían algo menos, yo diría entre 60 y pico, 70, y una previsión de meses hacia adelante de bajas lluvias, de déficit hídrico. Por lo tanto, había que jugar muy en el borde, decir, bueno, pongo un poquito más de agua represada que tiene más calidad que la que está viendo con más materia orgánica, pero me gasto rápido las reservas, o por el contrario, las aguanto y uso más agua. Era todo un delicadísimo equilibrio. Si Casupá estuviera construida, en vez de 80 millones tendríamos 200 millones de metros cúbicos. Para que se hagan una idea, el consumo promedio por día está en el entorno de los 500.000 metros cúbicos. O sea, si yo tuviera 200 millones tenía agua para 400 días, aunque no lloviera durante un año. Pero no tenemos eso. Cuando tengamos eso, sí vamos a poder tener una respuesta de gestión muy superior a la que tenemos hoy. Pero con esa obra solo no alcanza. También es necesaria una nueva planta de agua potable, como la que vamos a construir en Aguas Corrientes, que va a producir 200.000 metros cúbicos por día y que es fruto de la renegociación del proyecto Neptuno. Esa nueva planta va a tener un proceso de desinfección del agua que va a ser con ozonización. Esos términos técnicos que implican que ese nuevo procedimiento que va a tener esta nueva planta no va a generar trialometanos en la desinfección. Por lo tanto, cuando mezclemos con el agua que ya producimos en la planta original de Aguas Corrientes, la calidad también va a ser mejor. O sea, vamos a... Se va a desinfectar de una forma diferente a la que... Sí, con un procedimiento. ¿Va a tener otro gusto el agua de OCE? No, el agua de OCE cumple con todos los parámetros. Mirá que te íbamos a hacer una cata de agua acá y no la hicimos porque no queríamos... ¿Cómo no? Yo no soy particularmente contra del agua de OCE, pero me parece que tiene un gusto re particular que si vas a otro país es re distinto. Como que vas a cambiarme el olor a Montevideo. Si vas a la enorme mayoría de los lugares del mundo, el agua que sale de la canilla no es potable. En Uruguay el agua es potable. Entonces, creo que en términos generales siempre estamos mejor que la mayoría de los lugares. Queremos que siga siendo, ¿no? Y queremos que siga siendo, estamos haciendo todos los esfuerzos. Para mí tenemos el mejor agua embotellada del mundo, no voy a decir la marca, ya saben cuál es, pero es la más rica del mundo. Tenemos muchas aguas embotelladas muy buenas, pero el agua de OCE es de calidad, se puede tomar, yo es la que consumo todos los días. ¿Con filtro o sin filtro? Yo no tengo filtro en casa. Ok. Nunca tuve filtro, y se pueden imaginar que los termos de mate diarios que tomo, que además los preparo en OCE, pero llego muy temprano y me voy muy tarde, se podrán imaginar que no hay chance en OCE de que no sea agua de la que producimos nosotros.
Dicho Yo qué esto, sé, los senadores no mandan a sus hijos a las escuelas públicas, así que... Bueno, Sí. ¿Por qué vos no tomarías? no, pero tomo agua de OCE porque tomo agua de OCE. De todas maneras, más allá de lo personal, hay temas vinculados a la calidad, eso se mide con parámetros, Sí. con análisis físico-químicos, que se hace miles por año. Hoy tenemos todos los valores dentro de la norma, incluso con las últimas lluvias y las bajas de las temperaturas, ya desde el 1 de abril en adelante, incluso las mediciones de trialometanos dan dentro de la norma, lo cual es una muy buena noticia. Por lo tanto, estamos en un escenario donde las reservas han aumentado, Claro. llegamos a estar en un pico bajo, digamos, en el entorno del 50-52% de las reservas del área metropolitana, en una situación infinitamente mejor que en la crisis del 23. Ahí las reservas llegaron a estar por debajo del 20%. O sea, teníamos paño, pero ahora han crecido, ahora ¿cuánto estamos en el 70%. Ah, porque Ortuño dijo la semana pasada que estaban en 50. Estuvo lloviendo. Estuvimos en el entorno de fines de turismo o turismo Sí. en el 50 y poquito. Bien, Eso fue creciendo. bien. Sobre este fin de semana llegamos al 65% y como sigue escurriendo agua, entre domingo, lunes y martes llegamos al 70%. Y la situación más compleja, más crítica que teníamos era en Minas y por suerte ahí el embalse ya quedó a nivel. Llegó a estar 5,15 metros por debajo de su nivel, Ok. cuando en la crisis del 2023 llegó a menos 4,70. O sea, ahí en Minas, en este caso Estaba fue peor que en el 23. peor que 2023. Sí. Ahí realmente son de las cosas que vale la pena destacar, el esfuerzo de gestión en Minas, con trasvases de otras cuencas, Bien. con un operativo de camiones gigantescos para llevar agua a las zonas altas, con limpieza de los caudales de los lodos y demás para que fluya más y mejor la poca agua que había en su momento. Llevó un trabajo con la Intendencia, con el SECOED, con el SINADI y con el Ejército Nacional. Yo quiero destacar esto porque realmente recibimos un apoyo gigantesco que permitió que Minas, a pesar de estar, vaya la expresión poco académica, en el horno, nunca dejara de recibir el servicio de agua potable. Estuvimos a poco de que eso ocurriera. El esfuerzo de todos y en conjunto permitió que no fuera así y bueno, por suerte las lluvias permitieron repuntar. Y el esfuerzo de los que denunciamos todo el día los caños rotos, ¿cuánto incide? El esfuerzo es importante, pero ahí también hay que hablar de una solución más estructural al problema. Que no evita Infraestructura. que igualmente necesite mayores reservas de agua bruta dulce. Para que se hagan una idea, en Montevideo el agua no facturada de la producida es un 52%. En todo el país el promedio es 48%, en Montevideo es un poco más alto, en el entorno del 52%. De ese 52%, el 70% son pérdidas físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el 35% del agua que se produce y distribuye en Montevideo se pierde en las redes. Es un montón. Sí. Ahora, en el mundo la pérdida es cero, no. El promedio en Europa del agua no contabilizada es 25%. AISA, yo decía que es 48% el promedio nacional. Sí. AISA en Buenos Aires es 43-44%. Santiago de Chile es un 30%. Bogotá está entre el 33 y el 40%. Es decir, nunca se llega a cero, pero de la red de agua en Montevideo, el 50% son en algo más de son 1.875 kilómetros, este 50%, hay algo más de 1.000 kilómetros que son de hierro fundido, que es lo que ponían los ingleses y se puso durante décadas. Después vino el fibrocemento, que se colocó hasta la década de los 90, Sí. que son unos 800 kilómetros. O sea, o se debería cambiar para reducir de manera importante las pérdidas, 1.875 kilómetros de tuberías. Eso no es un proyecto de un año, ni de dos, ni de cinco. No. Yo diría es un proyecto a 15, 20 años. Por lo tanto, ¿Pero un proyecto que se está haciendo o no? a eso vamos. Dale. A eso vamos. Por lo tanto, lo tenés que encarar de manera recurrente y ponerlo en un orden de prioridad. Hay que reparar las tuberías, pero tenés que asegurar antes la producción, porque si no asegurás la producción, por más que las cañerías estén 0 kilómetros, no va a pasar agua por ellas. Entonces, en este periodo, la prioridad era el sistema de producción y de macrodistribución. Por eso,
estamos asegurando una mayor reserva con Casupá, estamos asegurando la producción con 200.000 metros cúbicos adicionales con la nueva planta de Aguas Corrientes, estamos haciendo la 7ª línea de bombeo que va desde Aguas Corrientes hasta Pando, resolviendo toda esa parte de Canelones, y estamos en un proceso de modernización de OCE, invirtiendo fuerte en la medición inteligente. Esto es micromedición en los hogares, pero macromedición en las redes. Esa macromedición te va a permitir, estamos hablando de un proyecto de millones de dólares, te va a permitir detectar con tecnologías más modernas y en tiempo real pérdidas que hoy, en algunos casos, ni las ves porque no son ni siquiera visibles. Sí, no son visibles. Eso te va a permitir ser mucho más eficiente a la hora de reparar. Yo creo que... ¿Sí que llegó la ultravigilancia también a cuánto usamos de agua? Bueno, me tocó ser vigilante en DGI, ahora me toca hacer en OCE, pero hay un 15% del agua... Es contador, produce, Pablo, también. Entonces... Hay un 15% del agua que se produce y no se factura no por pérdida física, sino por fraudes y subregistro. Sí, acá que, Entonces, que nos sacan todos los días. Hay que agua en la calle. Hay que también cobrar lo que se consume y además generar incentivos a un uso responsable del agua. Es todo un paquete de Pero cosas. hay un organismo que se encarga justamente de chequear, digamos, qué agua está subfacturada o no se factura o no. No, eso es tarea de OCE. O sea, OCE es... Sí, pero dentro de OCE no hay un programa específico o un... Sí. Nosotros tenemos un área que se llama RANC, Sí. que esa sigla quiere decir Reducción del Agua No Contabilizada. Entonces, tiene un presupuesto esa área, pero nosotros la nutrimos de un trabajo con otras áreas. Digo porque el presupuesto para esa área este año no fue. Claro, pero lo que pasa es que ahí hay... Vi incluso a gente opinando en redes sobre eso y es una mala lectura del presupuesto de OCE. ¿Por qué? A ver, dale. Porque esa área no gestiona solo el presupuesto propio, sino que articula con otras áreas de OCE que se encargan o apoyan esa tarea. Por ejemplo, toda el área de sustitución y reparación de tuberías, que tiene un presupuesto grande dentro de OCE, Me imagino. no está en esa área de RANC, sino que está en el área de atención al cliente comercial. Los caños que se compran no están en el presupuesto este. El proyecto de modernización, que es un préstamo de 63 millones de dólares con la CAF, Bien. que va a comprar miles de medidores, no está ahí adentro. Entonces, claro, hay que sumar todos los renglones. Nadie tiene por qué saberlo. No, por eso está bueno Pero explicarlo. para eso estamos acá, Bien. para explicarlo. Y yo creo que una vez resuelta la producción y la macrodistribución, sí o se debería encarar un proceso de mayor inversión, con mejores datos para saber a dónde sustituir primero en las redes. Pero reitero, estamos hablando, porque a veces hablamos no sabemos muy bien de la dimensión. Estamos hablando de 1.875 kilómetros de tubería, que aunque tuvieses toda la plata junta, que estamos hablando de centenas de millones de dólares, no podés hacerlo todo junto, porque imagínate Montevideo, el Levante es 1.875 Además, kilómetros. tendrías que cortar toda el agua para poder arreglarlo. Pero ahí cabe una pregunta. Tengo varias sobre lo que venís hablando, pero la primera es sobre este específico del cambio de tuberías o reemplazo de tuberías. Más allá de que no puedes hacer todo junto y que además es un plan que vos decís a 15, 20 años, decís, bueno, la cantidad de plata, etcétera. ¿Hay algo que se esté haciendo efectivamente ahora de reemplazo de tuberías o no? Sí. Perfecto. Se está haciendo en distintos planos. Como te decía, por un lado, medir mejor para saber a dónde reparar. Bien. Porque hoy, salvo las pérdidas aparentes, en general no sabes muy bien dónde están las pérdidas. Por lo tanto, la medición inteligente, sistemas de detección, por ejemplo, inyectando helio en las tuberías o con ultrasonido, todos esos mecanismos o se los va a empezar a implementar este año y seguramente todos ya a partir del año que viene. Segundo, nosotros reforzamos ahora en la crisis hídrica y la idea es, con el ingreso personal que tenemos previsto, mantener ese refuerzo en lo que tiene que ver con las cuadrillas que reparan y sustituyen tuberías. Por lo tanto, ahí estamos generando algún incremento que de todas maneras, y esto sí hay que decirlo, no es donde hoy está el foco principal de inversión de OCE. Ahora están en producción. El promedio de inversión de OCE anual estaba en el entorno de los 70, 80 millones de dólares anuales. En este periodo va a ser la inversión más grande de la historia de OCE, va a pasar a más de 150 millones de dólares anuales. Pero tiene un foco muy grande en ese enfoque sistémico de asegurar la producción y distribución de agua potable en el área metropolitana, que es lo urgente, que, reitero, ya debería estar resuelto. Ahí me meto. ¿Cuánto es el consumo en el área metropolitana? Sí, mirá, llegamos a tener un pico en el entorno de los 700.000 metros cúbicos en algún verano. Yo te diría que se ubica más en el entorno, el promedio anual,
más en un entorno de los 500.000 y pico metros cúbicos diarios. ¿Y cuánto se produce hoy antes de la planta potabilizadora? ¿Cuánto se produce hoy? No, eso es más o menos lo que le vas a lo que produce es más o menos eso. Es más o menos eso. Sí. ¿Y alcanza o no alcanza? Digamos, ¿por qué se necesitaría otra planta potabilizadora u otra planta de producción? Sí, por temas de cantidad y de calidad. ¿Por qué? Porque vos llegás a esos picos de 700.000, pero la proyección de la demanda hacia el 2045 te habla de un consumo en el entorno de los 850.000. Entonces, te va a quedar un sistema donde la planta actual de Aguas Corrientes produce en el entorno de 650.000 y la reforzás con una nueva de 200.000. Bien. Estás atendiendo no el problema de hoy, sino la proyección de demanda hacia 20 años para adelante. Te hago una consulta. Por eso, es importante, la infraestructura no viene de un día para el otro y por lo tanto cuando la pensás la tenés que pensar en una mirada de mediano y largo plazo. Es decir, nosotros quisiéramos poder resolver las cosas cuando tenemos la crisis hídrica, pero construir Casupá lleva 3-4 años. La planta nueva llevará 24 o 30 meses de construcción, la séptima línea de bombeo lo mismo. Entonces, cuando la preparás, tenés que no solo atender el problema actual, sino proyectar 20 años para adelante. Pablo, tengo también una pregunta que en el chat están muy nerviosos con esto, sobre el interior. ¿Cómo? Porque esto en realidad hablamos mucho de zona metropolitana y bueno, somos bastante montevideocentristas, pero en el resto del país es distinto. ¿Qué proyectos tienen? ¿Cómo viene el saneamiento en todo el país? Sí. Nosotros tenemos, como les decía, el plan de inversiones más grande de la historia de OCE, con una fuerte incidencia del área metropolitana. No es el área metropolitana, pero pegadito, por decirlo de alguna manera, hay otra obra grande que son los 45 millones de dólares, que es para la Costa de Oro. Ahí es una planta potabilizadora y una represa en el Solís Chico, que lo vamos a hacer con una licitación pública internacional financiada por el BID. Y después tenemos, en el resto del país, o sea, en el área metropolitana más Costa de Oro, tenemos aproximadamente el 70% de la población. Después, tenemos obras en el resto del país. En este periodo se van a estar ejecutando obras de saneamiento, de redes de saneamiento, de plantas de tratamiento de agua y de redes de agua, por ejemplo, en Maldonado. Tiene una fuerte inversión. Ahí hay un esquema de gobernanza un poco sui generis, que es la unidad de gestión descentralizada. Ahí va a haber una inversión de unos 50 millones de dólares. Hay una inversión fuerte también en toda esa área, que cuando uno mira el censo es otra área que ha crecido en población junto con la Costa de Oro. Y después tenemos el resto del país donde hay obras de agua y va a haber fundamentalmente obras de saneamiento. Que las manejan las intendencias. Excluido Montevideo y excluido Maldonado, vamos a estar haciendo una inversión en saneamiento que va a estar entre los 40 y 50 millones de dólares anuales. En el periodo pasado la inversión estuvo en los 31 o 32 millones de dólares anuales, o sea, vamos a estar dando un salto. Ya tenemos prácticamente renegociado, pero lo estamos terminando, el contrato que heredamos del periodo anterior, que tenía varias deficiencias en su diseño, y ya estamos haciendo obra en varios lugares. Ahora estamos en Colonia, por ejemplo, estamos en Jung, estamos en algunos lugares de Canelones, en Rocha. Vamos a estar haciendo obras, ya tenemos acordadas obras con otras intendencias, como el caso de San José, Rivera, Tacuarembó. ¿Dónde es que van construyendo? O sea, donde las intendencias indican, donde hay desarrollos inmobiliarios, donde había ya gente que tenía saneamiento que no está funcionando bien. Nosotros heredamos un plan que tenía localidades que algunas tenían más sentido, otras menos. Fuimos rediseñándolo, arrancando por las que tienen más sentido, pero además de redes agregando plantas de tratamiento de agua. Algunas plantas importantes en algunos departamentos del interior, que eso fue haciendo que, bueno, atendiéramos los lugares que había mayores necesidades. Después habrá, yo creo que hay desafíos con una mirada un poco más larga, por fuera de este contrato, que es hoy lo que tiene OCE capacidad de ejecutar, que atender otras realidades, yo creo que ya más mirando para un próximo periodo, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario que hay ahí en la zona de la Barra de Carrasco, Parque Miramar, toda esa parte de Canelones, por decirlo de alguna manera, va a requerir una inversión fuerte en saneamiento para adelante, ¿no? Después hay otra zona que lo hemos conversado mucho con el intendente de Maldonado, que a futuro también va a requerir inversiones, que es entre el balneario Buenos Aires y José Ignacio,
Hay ahí un montón de desarrollos previstos, que es algo muy bueno para el país porque eso genera inversión, trabajo, pero va a requerir infraestructuras que acompañen ese desarrollo. Claro, pues está pasando eso como que hay se le dice el vaciamiento de Montevideo, que nosotros que por ejemplo nos quejamos del tráfico, yo digo, buenísimo. Pero para el tema de esto de los servicios, digo, como que multiplica esfuerzos, ¿no? Sí, yo creo que es muy bueno el desarrollo. Sería bueno también que cuidemos las áreas que ya tienen todos los servicios, porque deja de tener eficiencia en algún punto que se vacíen áreas que tienen todos esos servicios. A veces hay que andar corriendo atrás de áreas nuevas. Pero bueno, es un tema de equilibrios. Hay que promover el desarrollo, pero también utilizar las áreas que ya tienen servicios, ¿no? Porque a veces vemos no solo cómo se corre la mancha urbana hacia el este, sino que a veces también vemos, porque ahí es la parte, por decirlo de una manera, más linda de ese corrimiento, porque son zonas con buenos niveles de construcción y demás, pero a veces vemos cómo se extiende la mancha para otra parte de la ciudad, en la periferia, que ahí estamos hablando de menores niveles de desarrollo inmobiliario, con mucha más precariedad, y por lo tanto estaría bueno que esa gente pudiera utilizar las zonas donde hay mucho más servicios. Perfecto. Vuelvo sobre el tema área metropolitana porque claramente es, corregime si me equivoco, la situación del área metropolitana en términos de pérdida de agua y demás es diferente a la del interior, ¿sí o no? Es más o menos similar, los indicadores son un poco peores, pero no tanto, por decirlo de alguna manera. Como te decía, el promedio nacional es 48%, en Montevideo es 52%. O sea, no te cambia tanto. Después, dentro de ese promedio tenés algún departamento como Maldonado que tiene niveles incluso algo por debajo del 40%. O sea, pero no está tan lejos del promedio. Bien, ¿estos son registros del año 2024? ¿Puede ser? ¿O? Nosotros vamos actualizando datos. De hecho, yo pedí justamente como iba a tener algunas entrevistas que me actualizaran los datos, o sea, estoy usando datos creo que del 24, 25, sobre todo. Bien, si uno tomara en cuenta que vos hablabas de 700.000 metros cúbicos, si no me equivoco, para el área metropolitana, y uno redujera eso porque hay un montón de pérdida, etcétera, demás. En realidad el consumo en Montevideo es la mitad, digamos, de lo que realmente se produce, porque la mitad se pierde. ¿Algo así sería? No, es el 65%, porque hay un 15% que son su facturación que se consume. Bien. Ahí, si vos sustituyeras todas las tuberías, que yo decía anteriormente, los 1.875 kilómetros, que es inviable, que lleva 10, 15 años, pero cuando lo termines, ¿cuál podría ser el objetivo? ¿Está? Bien. Cero, no. Como te decía, miremos el promedio de Europa, 25%. Miremos algunos lugares de la región. Supongamos que ese 35% de pérdida lo podés bajar a un 20%. Okay. Por decir algo, y te pusiste a niveles muy buenos internacionales. Bien. Ese 15% que bajarías implicaría un ahorro de unos 90.000, 93.000 metros cúbicos por día. Es un volumen importante, hay que atenderlo. Eso no te salva de tener que generar ni la planta ni sobre todo Casupá. Porque aunque vos pierdas 90.000 metros cúbicos menos, las reservas que tenés hoy no te alcanzan para crisis hídricas del porte como la que tuvimos, por ejemplo, en el 23. O sea, hay que preparar el país para eso. Bien, y después una cuestión, pero esto porque desconocimiento, pero hay impugnación, por algunos movimientos de organizaciones sociales y ambientales y demás que hablan de que la planta potabilizadora, al colocarse en la misma toma de agua que lo que existente, en realidad, si no tenés más agua, vas a tener igual una crisis hídrica, o ante una crisis hídrica vas a seguir teniendo los mismos problemas. ¿Cómo se funciona Sí, esto? yo creo que tengo una mirada con mucho respeto, pero diferente. No, está bien, es para entender un poco la cuenca de Santa Lucía te asegura volúmenes de cantidad y calidad adecuadas para abastecer de agua potable al área metropolitana. Está medido esto. Por Aguas Corrientes pasa en el año, en promedio, 20 veces más agua que la que precisás para producir el agua que necesita el área metropolitana. 20 veces. Ahora, eso en promedio. Sí. En momentos de estiaje, verano, etcétera, estás muy por debajo de ese promedio. Entonces, ¿cuál es la clave? Tener mayores reservas para usarlas cuando estás por debajo del promedio. Pero además, Casupá no solo te ayuda en temas de cantidad, sino también en temas de calidad. Como te decía, teniendo agua reservada, represada, juntada,
podés usarla cuando las condiciones climáticas hacen que lo que venga por el río venga con mayor materia orgánica. O, por ejemplo, lo que te asegura Casupá es mantener un caudal ecológico mínimo en el río y, por lo tanto, mantenerlo en condiciones de calidad adecuadas. Entonces, ahí hay temas de cantidad, pero también de calidad. Además, la cuenca de Casupá es la parte alta de la cuenca de Santa Lucía, que es donde está la mejor calidad de agua. Bien, y ahí voy a una pregunta clave para todo esto, porque claramente, después está la parte del costo, que ahora si querés nos metemos en esa parte, además sos contador, lo podés explicar perfecto, pero hay una parte que tiene que ver con que a la población, dijimos hace un rato, estuvimos en una casi crisis hídrica hace un poco tiempo, o estamos en una crisis hídrica, pero no se llegó a los niveles de 2023, pero bueno, se vio algún evento, alguna cuestión de calidad, no se llegó a riesgos de cantidad porque por suerte llovió. Vos decís, la obra de la potabilizadora son 2 años, 2 años y medio hasta que esté construida. Casupá, 3 a 4 años hasta que esté construido. Hasta entonces lo que queda es ver si llueve. Bueno, no, y también cuestiones de gestión y algunas obras que se están haciendo para este momento. La crisis del 2023 dejó alguna lección aprendida y el gobierno anterior dejó encaminado, y eso fue una cosa buena, la construcción de un protocolo de sequías. Protocolo que nosotros heredamos en construcción y lo terminamos sobre las bases de lo que se venía haciendo y que lo aplicamos por primera vez en esta crisis hídrica. Eso nos permitió, por ejemplo, con la aplicación del protocolo, tomar acciones de manera más temprana de lo que se hizo en el 2023. No porque fuéramos unos fenómenos, sino porque justamente teníamos ese protocolo que nos permitió hacer una gestión anticipando cosas. Nosotros ya desde diciembre habíamos empezado a hacer comunicaciones, tanto en Minas, que fue el peor lugar, como en el área metropolitana, a manejar lo que tiene que ver con las presiones en las redes, reforzar los equipos de reparaciones de tuberías, ir manejando cuestiones de trasvases de una cuenca a la otra, sobre todo en el caso de Minas, ir preparando obras. En Minas estamos haciendo, y va a quedar pronta ahora, una obra de unos 8,5 kilómetros más o menos de tubería que trasvasa agua del arroyo de la Plata al arroyo San Francisco, a la parte del embalse Mayolo, porque son 2 cuencas distintas, entonces te permite jugar mejor. Como no teníamos esa tubería, eso lo hicimos con camiones, con un costo altísimo y un esfuerzo gigantesco. Va a quedar pronta esa obra. En el área metropolitana estamos reacondicionando lo que había hecho el gobierno anterior en Paso Valdés, que lo hizo de apuro y no llegó a usarlo porque por suerte llovió antes. Nosotros estamos poniéndolo a punto. Vamos a hacer por $4 millones un dique aguas abajo de aguas corrientes. Está comenzando la obra en estos días, que es el dique de Velastiquí, que nos va a permitir poder embalsar aguas abajo de aguas corrientes y tener que hacer menos rebombeo, con lo cual vamos a evitar parte de los cloruros que vienen aguas abajo y demás. Es decir, tenemos un protocolo de acción mejor, bien, tenemos obras que estamos llevando adelante, pero sí, la solución de fondo lleva tiempo porque la infraestructura lleva tiempo construir. Sí, pregunta sobre eso específicamente. ¿Empezaron ya esas obras o no? Mirá, en el caso de la renegociación del proyecto Neptuno, estamos ya trabajando en toda la parte preparatoria de la obra. La implantación de la misma va a ocurrir con la obra pura y dura, digamos, sobre mitad de año, o sea, en un par de meses. En un par de meses empieza la obra. Empieza la obra. Que es con el mismo consorcio que iba a ser. Sí, o sea, es el contrato renegociado. Sí. Va a empezar ahí la planta y algunos meses después comienza la 7ª línea de bombeo. Son obras que llevarán 24 o 30 meses. Bien. ¿Qué costo tiene eso? Esas obras, nosotros redujimos el contrato, tenía una inversión en capital de $294 millones, pasó a $215 millones. Bien. Implica un pago por disponibilidad de la infraestructura durante 17 años y medio. Sí. Es un pago anual de unos 40 millones más o menos. Sí. O sea, que termina casi en 700 millones. Sí, porque pero es una obra que está financiada 17 años y medio. Para entender. Y tiene además no solo el costo de la inversión inicial, sino que, como es un pago por disponibilidad, el mantenimiento de esa infraestructura está incluido ahí. Por esos 17 años. Exacto. Perfecto. Por otro lado, en las próximas semanas, principios, mediados de mayo, va a estar saliendo la licitación de Casupá. La obra comenzará una vez terminada el estudio de impacto ambiental este año. La adjudicación será sobre finales de año y a principios del 27 comienza la obra. Son unos 36 meses de obra. Bien. Y en Solís Chico la licitación va a ser a principios del año que viene. O sea, ahí tenés el conjunto de obras del área metropolitana que empezarán a quedar prontas sobre el final del periodo.
Una vez que estén... O sea, que le vamos a dejar al próximo presidente de OCE, va a poder decirte el pelo, te lo pusiste a ver. O sea, además del protocolo que dejó el gobierno anterior, ahora, para una eventual crisis hídrica, ahora va a quedar toda esta infraestructura. Va a quedar toda la infraestructura. Me toca a mí como presidente gestionar este periodo, los problemas como los venimos gestionando. Bien, todo este conjunto de obras nos garantiza el agua y la situación. ¿Hasta cuándo? Porque esto no es para siempre. Claro, nosotros hicimos esto, como les decía, tomando en cuenta los estudios y proyecciones de la demanda hacia el 2045. Que después no es que en el 46 no te alcanza, sino que yo creo que vamos a tener por algunas décadas el problema resuelto. Pero eso requiere luego inversiones de manera permanente. Para que se hagan una idea, mirando un poco estos números de agua no contabilizada en Europa y en otros lugares de América, estaba mirando los niveles de inversión por habitante por año para mantener los sistemas de agua potable en Europa y estaban en el entorno de los 80 euros por año, ¿sí? En Uruguay la inversión para estos sistemas estuvo entre 15 y 20 dólares por año. O sea, veníamos rezagados, vamos a pegar un salto grande, pero después hay que mantener esas construcciones de infraestructura que, con algo más de tiempo y más holgura en el área metropolitana, hay que ir a atender de manera importante el resto del país también, ¿no? Pablo, la última. Fuera de broma, hubo un momento en el que dejó de llover que se empezó a sentir en el pelo que la calidad del agua era distinta. ¿Qué valores son los que cambiaron? ¿Más trialometanos, menos coso, más cloro? Porque... Sí. Yo pregunté, me dijeron, no, está igual que siempre. Yo, está igual que siempre. Mirá, y ahora volvió a estar igual que siempre. Nosotros, como les decía, todos los veranos hay que incrementar la cloración, porque tenés, o podés tener mayores niveles de cloruros o mayor materia orgánica, y esa cloración mayor con cloruros o bromuros te terminan dando trialometanos. Nosotros fuimos al Parlamento hace unos días y llevamos una gráfica de los últimos 10 años. Todos los veranos aumentan los trialometanos, que ahora, a partir del 1 de abril, ya nos están dando los valores normales. Pero eso no se nota. Tuvimos algunos días, desde el 19 de enero hasta los primeros días de febrero, que tuvimos el evento, que ahí es donde tuvimos mayor materia orgánica, y ahí tuvimos que cambiar las pautas de tratamiento. Si bien los valores daban todos dentro de la norma, salvo el color aparente, que es el que no daba y que era lo que generaba ese rechazo por el color. No, pero yo digo después, pero por eso estaba bien. Entonces, yo entiendo que ahí lo que hubo fueron mayores niveles de cloración. ¿Tá? Pero reitero, el agua fue siempre segura para el consumo humano, más allá de la percepción de cada uno. Perfecto. Bueno, Pablo, muchas gracias. ¿Pasaste bien? Como siempre. Esto es lo importante. Estaban 2 veces y impecable las 2 veces. Bueno, eso ya la tercera. Vamos a ver. Yo voy con la última. Porque esa es importante. No, pero es muy concreta porque eso sí tiene sistemas de medición. ¿En qué tiempo de respuesta está el tema de cuando vos llamás y reclamás? ¿Viste? El 92% de los reclamos se contestan y solucionan en menos de 21 horas. Bien. Como contador que le gustan los números, soy medio obsesivo con eso. Sí. Y claro, después... Perdón la expresión, ¿no? A uno le toca ser parte del otro 8%. Cuando estás en el 8% restante, además son los que saltan a las redes y demás, parece tú un desastre. No, yo pedí medirlo. Sí. Y es más, esto también está bueno porque es parte de un enfoque distinto de gestión. Armamos, que no lo lanzamos todavía públicamente, pero ya está funcionando y lo pueden ver. Hay un observatorio de datos de OCE, colgamos un montón de información que permite que la gente tenga como mayor control ciudadano de las cosas. Y ahí pusimos reportes de... Creo que incluso si entran, con eso me avisan si no está, pero hay un mapita donde podés ver cuántos reclamos hay pendientes y demás. El 92% se contesta en menos de 21 horas. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer.